Hay una pregunta que los historiadores se hacen con frecuencia. ¿Quién fue el conquistador más grande de la historia? La mayoría de la gente responde Alejandro Magno. Algunos dicen Napoleón. Otros Julio César. Todos se equivocan. El conquistador más grande de la historia nació en una tienda de fieltro, en algún lugar de la estepa mongola, en el año 1162. Su madre le puso el nombre de Temujin, en honor a un guerrero tártaro al que su padre acababa de capturar. Ese hombre se convertiría en el ser humano que más tierra conquistó en toda la historia registrada. No Alejandro Magno, cuyo imperio cubría unos 5 millones de kilómetros cuadrados. No el Imperio Romano, que en su pico alcanzó 5 millones. No Napoleón, que nunca superó los 2 millones. Y Temujin, conocido en la historia como Genghis Khan, el Gran Khan, el Khan universal. En el pico de su imperio, su territorio se extendía desde el Océano Pacífico hasta el centro de Europa, desde Siberia hasta el Golfo Pérsico. 24 millones de kilómetros cuadrados, el 16% de toda la superficie terrestre del planeta. Para entender la escala de eso, imagínate que podés caminar desde Corea hasta Hungría sin cruzar una sola frontera, sin que nadie te pida documentos, sin cambiar el sistema de leyes bajo el que vivís. Eso era el Imperio Mongol. Y lo construyó desde cero. Un niño sin padre, sin tribu, sin recursos, sin aliados, que a los 9 años quedó solo en la estepa con su madre y sus hermanos menores, sin ganado, sin protección, sin nada. En el ambiente más hostil del mundo, la estepa mongola, donde el invierno puede matar en horas, donde un hombre sin caballo no es un hombre, donde la lealtad de otro guerrero vale más que el oro. Esta es también la historia de algo que los libros de texto pocas veces cuentan con honestidad. El Imperio Mongol mató a más personas proporcionalmente que ningún otro evento en la historia humana antes del siglo XX. Los historiadores calculan entre 40 y 60 millones de muertos, en una época donde la población mundial era de unos 400 millones. 1 de cada 7 o 10 seres humanos vivos en ese momento. Y al mismo tiempo, ese mismo imperio creó el período de paz comercial más amplio que Asia había conocido. Conectó por primera vez en la historia al Mediterráneo con China, con rutas seguras. Facilitó el intercambio de ideas, tecnologías y culturas a una escala sin precedentes. Genghis Khan no fue un monstruo ni un héroe. Fue el producto más extremo de su tiempo y su lugar. Y entenderlo requiere entender ese tiempo y ese lugar primero. Acomódate. Respira despacio. Estamos en Mongolia, en el siglo XII, y el mundo está a punto de cambiar. Para entender a Genghis Khan, hay que entender la estepa, no como telón de fondo, como fuerza formadora. La estepa euroasiática es la extensión de tierra plana cubierta de hierba más grande del mundo. Se extiende ininterrumpidamente desde Hungría en el oeste hasta Manchuria en el este. Más de 8.000 kilómetros de pasto, viento y un cielo que parece más grande que en cualquier otro lugar de la tierra. En esa tierra no prosperan los grandes imperios agrícolas. No hay ríos suficientemente ricos como el Nilo o el Éufrates. No hay valles fértiles como los de China o Mesopotamia. Llueve poco. El suelo es demasiado frío en invierno y demasiado seco en verano para la agricultura intensiva. El invierno puede bajar a 40 grados bajo cero. Y el tsud, la tormenta de hielo que congela el pasto bajo una capa que los animales no pueden romper, puede matar a todo el ganado de una familia en días. Lo que sí hay son caballos.
millones de caballos. Los mejores caballos del mundo antiguo, más pequeños y robustos que los caballos europeos. Capaces de sobrevivir el invierno mongol cavando en la nieve con los cascos para encontrar la hierba congelada debajo. Capaces de galopar durante horas con mínima agua. Capaces de soportar el frío que mataría a un caballo europeo de raza en días. Los pueblos de la estepa aprendieron desde la más tierna infancia a vivir encima de esos caballos. Un niño mongol montaba antes de caminar con seguridad. A los 3 años, algunos ya cabalgaban solos. El caballo no era una herramienta de transporte. Era una extensión del cuerpo, tan natural como caminar. Esa relación daba a los pueblos de la estepa una ventaja táctica sobre cualquier ejército sedentario que ningún entrenamiento podía igualar. Velocidad, movilidad, la capacidad de atacar y desaparecer antes de que el enemigo terminara de organizarse. La habilidad de cubrir 100 kilómetros en un día cuando un ejército europeo cubría 20. Pero también los mantenía fragmentados. Las tribus se movían con el ganado. No construían. No acumulaban más de lo que podían cargar. Y peleaban entre sí constantemente por los mejores pastos, por el agua, por los caballos y por el honor que en la estepa era tan necesario como el alimento. Sin un poder central que los unificara, eran peligrosos pero limitados, capaces de ataques devastadores, incapaces de sostener una estructura de poder duradera. Hasta que llegó el hombre que entendió cómo cambiar eso. En el siglo XII, lo que hoy es Mongolia estaba dividido en decenas de tribus, cada una con su propio idioma o dialecto, sus propios dioses y rituales, sus propios sistemas de alianzas y sus propias guerras. Los mongoles propiamente dichos, una confederación de clanes del centro. Los tártaros al este, históricamente aliados de la dinastía Jin de China, que los usaba para mantener la estepa dividida. Los queraitas al sur, parcialmente cristianizados por misioneros nestorianos que habían llegado siguiendo las rutas comerciales. Los naimanes al oeste, el grupo más sofisticado, con una corte que usaba escritura y tenía administración organizada. Los merquitas al norte, junto al lago Baikal, guerreros formidables, conocidos por sus tácticas de guerrilla en los bosques. Todas estas tribus se conocían, comerciaban entre sí, se casaban entre sí y se atacaban entre sí con una regularidad que hacía imposible cualquier estabilidad duradera. Las alianzas duraban lo que duraba la conveniencia. Un amigo de esta temporada era un enemigo de la siguiente. Un enemigo de hoy podía ser el aliado necesario el próximo invierno. Los chinos de la dinastía Jin, al sur, alimentaban deliberadamente esa fragmentación. Financiaban a las tribus más débiles para que atacaran a las más fuertes. Organizaban expediciones punitivas regulares para mantener a todos en guerra permanente. Pero el principio era tan antiguo como la geopolítica misma. Un nómada ocupado peleando contra su vecino no tiene tiempo de atacar las murallas chinas. Por siglos, esa estrategia funcionó. Los pueblos de la estepa eran peligrosos individualmente, pero nunca lo suficientemente unidos para representar una amenaza existencial. Hasta que llegó alguien que entendió el juego mejor que los jugadores y lo cambió completamente. Para entender a Genghis Khan, hay que entender también el mundo espiritual en que vivía. Los mongoles creían en el Tengri, el cielo eterno, no un dios con forma humana como Zeus o Júpiter. El cielo mismo
como fuerza divina que impregnaba todo. El Tengri no amaba ni odiaba a los humanos de manera personal. Era el orden del universo. Y los que vivían en armonía con ese orden prosperaban. Los que lo violaban perecían, sin excepciones, sin intercesores, sin segunda oportunidad. Los chamanes, los Bi, eran los intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Diagnosticaban enfermedades espirituales. Interpretaban los presagios en el vuelo de los pájaros, en el comportamiento de los caballos, en los sueños de los guerreros. Y tenían una influencia política enorme, porque nadie emprendía una campaña importante sin consultar los espíritus primero. Gengis Khan creció en ese mundo, y aunque con el tiempo adoptó una política de tolerancia religiosa que incluía el Islam, el budismo y el cristianismo nestoriano, nunca abandonó su fe en el Tengri. El Tengri era su mandato, la justificación cósmica de su conquista. Cuando Gengis Khan enviaba mensajes a reyes y sultanes exigiéndoles la rendición, no los amenazaba simplemente con la fuerza militar. Los informaba de que el Tengri había ordenado la unificación del mundo bajo un solo gobernante, que resistirlo no era resistir a los mongoles, era resistir la voluntad del cielo. Era una narrativa extraordinariamente efectiva, porque mezclaba la amenaza real con una justificación religiosa que sus enemigos no sabían cómo refutar. ¿Cómo pelearás contra alguien que dice ser el instrumento del orden cósmico? El padre de Temujin se llamaba Yesugei el Valiente. Era un jefe menor de los mongoles borjigines, no el más poderoso de la estepa, no el más rico, pero sí respetado, con aliados, con ganado suficiente para sostener a su familia. Cuando Temujin tenía 9 años, Yesugei tomó una decisión que era completamente normal en la cultura de la estepa. Llevó a su hijo al territorio de la tribu Ongirat para buscarle una novia. Los matrimonios en la estepa se arreglaban jóvenes. Era la manera de construir alianzas entre tribus. Cada matrimonio era un tratado político. Cada esposa era un vínculo diplomático. Los Ongirat eran conocidos en toda la estepa por 2 cosas. Sus guerreros eran competentes, y sus mujeres eran famosas por su belleza y su inteligencia. La niña elegida para Temujin se llamaba Borte. El padre de Borte la miró a ella y miró a Temujin, y vio algo en los ojos del niño que lo convenció. Una intensidad, una presencia, algo que los 9 años no podían esconder completamente. Yesugei dejó a Temujin con la familia de Borte según la costumbre, para que los niños se conocieran, para que la familia del novio observara al futuro yerno. En el viaje de regreso, Yesugei se cruzó con un campamento tártaro. La hospitalidad de la estepa era una ley no escrita, pero absoluta. Si te encontrabas con un grupo en el camino, comías y bebías con ellos. Negarse era una ofensa que podía costar la vida. Yesugei comió y bebió con los tártaros, y los tártaros lo envenenaron. No sabemos si fue deliberado o accidental. Las fuentes no lo aclaran. Lo que sí sabemos es que Yesugei llegó a su campamento moribundo. Mandó buscar a Temujin de urgencia. El niño regresó, y llegó a tiempo para ver a su padre morir. Tenía 9 años, y de un día para el otro, sin padre, sin protector, con una madre y varios hermanos menores que alimentar, el mundo se transformó en un lugar hostil. En la estepa, el poder se heredaba por la fuerza, no por la sangre. Sin Yesugei, para liderarlos, los hombres del clan no tenían razón para quedarse. La lógica de la supervivencia de la estepa era fría y directa.
una viuda con hijos pequeños, era una carga, no un activo. Las otras familias del clan tomaron una decisión que era cruel desde cualquier perspectiva humana, pero completamente lógica dentro de la lógica de la estepa. Se fueron. Se llevaron el ganado, las tiendas de ceremonia, los suministros, y dejaron a Joelun con sus hijos en la estepa. Sin animales de labor, sin protección, sin los hombres que podrían haber cazado o defendido el campamento. El invierno mongol puede matar en días sin preparación, sin ganado, sin caza, sin almacenamiento de alimentos. La familia enfrentaba la muerte por hambre y frío. Joelun era una mujer de una fortaleza que las crónicas registran con admiración, incluso en las fuentes que no tenían razón para favorecerla. No esperó que alguien viniera a ayudarla. No lloró durante semanas. Salió a buscar comida. Arrancó plantas silvestres que conocía de su infancia, raíces comestibles que crecían cerca de los ríos, bayas, frutos silvestres. Pescó en los ríos con herramientas improvisadas. Enseñó a sus hijos a reconocer qué plantas eran seguras y cuáles mataban. Y los mantuvo vivos, durante años, en la condición más precaria que la estepa podía imponer. Temujin absorbió esas lecciones con una atención que ningún maestro podría haber producido. Que la supervivencia no espera. Que nadie va a salvarte. Que la única manera de salir de la oscuridad es moverte. Y que la traición tiene un costo que dura generaciones. El clan que los había abandonado le quitó algo que ningún tesoro podía reemplazar: la fe en que los lazos de sangre y de clan protegían de manera incondicional. Y esa pérdida de fe se convertiría en el motor de todo lo que vino después. Temujin tenía quizás 12 o 13 años cuando mató por primera vez. No fue en una batalla. No fue contra un enemigo de otra tribu. Fue en casa. Tenía un medio hermano mayor llamado Vecter, hijo de otra esposa de su padre. Vecter era mayor y físicamente más fuerte que Temujin. Y en la lógica brutal de la supervivencia, eso le daba derechos que ejercía sin contemplación. Vecter robaba comida a los hermanos menores. En una familia que vivía al borde de la inanición, eso no era un conflicto familiar ordinario. Era una amenaza directa de muerte. Cada pedazo de comida que Vecter tomaba para sí mismo era un pedazo que no llegaba a un niño más pequeño. Temujin lo habló con su hermano Kasar, y tomaron una decisión. Con sus arcos, rodearon a Vecter en el campo. Vecter los vio venir. Supo lo que significaba. Se sentó, cruzó los brazos, y les dijo que no los temía, que al menos no mataran a Belgutei, su hermano menor de madre, para que el linaje no se extinguiera. Los dos hermanos dispararon. Temujin lo contó años después, sin señales de remordimiento, no como un crimen que lo había marcado, como una decisión necesaria que había tomado cuando era necesario. Eso revela algo fundamental sobre el hombre en que se convertiría: la capacidad de tomar decisiones imposibles sin paralizarse por el peso emocional, de ver la situación con frialdad y actuar, de no confundir lo que era difícil con lo que era incorrecto. No era crueldad, era una forma particular de claridad, la claridad que solo la estepa puede producir en un niño que ha visto sufrir a su madre durante años. A los 14 o 15 años, mientras vivía en la miseria con su familia, a Temujin le robaron los caballos. En la estepa, los caballos eran la riqueza total. Sin caballos no podías moverte.
No podías cazar con eficiencia. No podías huir de un enemigo. No podías llevar el campamento a mejores pastos. Perder los caballos era perder todo. Temujin salió solo a perseguir a los ladrones. A pie primero, siguiendo las huellas en el pasto. Después de 3 días de seguimiento, se cruzó con un joven de su edad llamado Borchu, que estaba ordeñando yeguas para su familia. Temujin le explicó lo que pasaba. No le pidió ayuda, solo le contó. Borchu lo pensó un momento y dijo que lo ayudaría, sin conocerlo, sin promesa de recompensa, sin ninguna razón práctica para involucrarse en el problema de un extraño, solo porque la situación era injusta y él podía hacer algo al respecto. Encontraron a los ladrones, recuperaron los caballos, y cuando Borchu quiso quedarse con parte del botín como compensación por su ayuda, Temujin se negó. Dijo que no le correspondía nada porque no había perdido nada. Borchu insistió en que no necesitaba nada, que había ayudado porque quiso, y se fue. Años después, cuando Temujin era el hombre más poderoso de la estepa, recordó a Borchu, lo buscó y lo nombró uno de sus 4 generales más importantes, uno de los 4 corceles de su imperio, los llamaría. Esa escena pequeña y aparentemente sin importancia muestra algo esencial sobre cómo Temujin entendía la lealtad. Un hombre que te da su lealtad libremente, sin que te la deban, vale infinitamente más que 100 que obedecen por miedo. Y ese principio, esa comprensión profunda del valor de la lealtad voluntaria, sería la piedra angular de todo lo que construiría. Cuando tenía alrededor de 16 años, Temujin fue a buscar a Borte, la niña con quien lo habían prometido años antes. La encontró, se casó con ella, y por un tiempo tuvo algo parecido a una vida normal. Duró muy poco. Los merquitas llegaron al amanecer, con 300 guerreros, en venganza por un rapto de hacía una generación. El padre de Temujin había raptado a Joelun de un convoy merquita décadas antes. La ley de la estepa era implacable. La deuda de sangre viajaba por generaciones. Temujin escapó en la oscuridad del bosque. Se escondió en el monte Burkhan Khaldun, la montaña sagrada, durante días en el frío y la oscuridad. Y los merquitas se llevaron a Borte. Ese momento lo cambió de maneras que él mismo quizás no podía articular completamente. La humillación de huir mientras se llevan a tu esposa. La impotencia de no poder hacer nada en ese momento. El tipo de herida que no cicatriza del todo, que se convierte en combustible. Borte fue entregada como botín a uno de los jefes merquitas. Pasó meses como esposa forzada antes de que Temujin pudiera rescatarla. Temujin no tenía ejército, no tenía tribu, no tenía recursos. Pero tenía algo que los hombres de la estepa respetaban más que el ganado o las riquezas. Tenía determinación sin límite y fue a construir las alianzas que necesitaba para rescatarla. Antes del rapto de Borte, había ocurrido otro episodio que moldea a Temujin de manera igualmente fundamental. Siendo adolescente, fue capturado por los Taichiud, los mismos que habían abandonado a su familia en la estepa después de la muerte de su padre. Le pusieron un cangue, un armazón de madera pesada que se cerraba alrededor del cuello y los hombros como un yugo, imposible de quitarse solo, que hacía cada movimiento doloroso, que requería que otra persona ayudara al portador incluso para beber agua. Lo exhibieron
entre las familias de la tribu durante días. Un prisionero. Un trofeo. El hijo del jefe muerto, reducido a objeto de burla. Hay algo en la humillación pública que hace dos cosas opuestas dependiendo del carácter del que la recibe. Puede destruir la voluntad, o puede encenderla con una intensidad que ninguna comodidad podría producir. En Temujin hizo lo segundo. Lo observó todo: las rutinas de los guardias, los momentos de distracción, las personas en la tribu que lo miraban con algo más parecido a la compasión que al desprecio. En una festividad, cuando los guardianes estaban distraídos por la celebración y el alcohol, Temujin golpeó a uno de ellos con el cangue de madera y corrió. Se escondió en el río Onon, con el cuerpo sumergido en agua helada hasta el cuello, durante horas, inmóvil, aguantando el frío que habría matado a otro hombre en menos tiempo. Los Taichiut buscaron por todas partes. Pasaron junto al río varias veces y no lo vieron. Un hombre llamado Sorkan Shira lo descubrió, lo miró y decidió no delatarlo. Esa noche, Sorkan Shira le quitó el cangue y le dio un caballo. Temujin jamás olvidó ese gesto. Años después, cuando era el hombre más poderoso de la estepa, buscó a la familia de Sorkan Shira y la protegió como si fueran nobles. La gratitud era tan parte de su carácter como la crueldad, y sabía usar cada una con una precisión que sus contemporáneos nunca dejaron de encontrar sorprendente. Para rescatar a Berthe, Temujin necesitaba aliados con ejércitos. Fue a buscar a Togrul, el Khan de los Keraitas, el hombre más poderoso de la estepa en ese momento, y el Anda, el hermano jurado de su padre muerto. La cultura de la estepa tenía una institución llamada Anda, una fraternidad de sangre jurada, más fuerte que la familia, más permanente que las alianzas. Dos hombres que se declaraban Anda eran hermanos en todo lo que importaba. Togrul accedió a ayudar, no exclusivamente por afecto a Temujin, sino porque atacar a los merquitas era políticamente conveniente, y porque la deuda de Anda hacia el padre de Temujin le exigía algo. También se unió Yamuka, el mejor amigo de infancia de Temujin, su Anda personal, el hombre más parecido a él que existía en la estepa, brillante, carismático, estratégicamente sofisticado, y que años después se convertiría en su enemigo más peligroso. Los tres ejércitos atacaron el campamento merquita de noche. El caos fue total. Temujin recorrió el campamento en llamas buscando a Berthe, llamándola en la oscuridad entre el fuego y los gritos. Y Berthe lo oyó. Saltó de la carreta donde viajaba y corrió hacia él. Temujin la tomó en sus brazos en medio del humo. Semanas después, Berthe dio a luz a su primer hijo. Lo llamaron Yochi, un nombre que en mongol significa huésped o invitado, porque nadie sabía con certeza si era hijo de Temujin o de los merquitas. Temujin lo reconoció como hijo propio sin vacilación pública. Nunca lo cuestionó abiertamente. Pero la duda sobre el origen de Yochi envenenará la relación entre padre e hijo durante décadas, y causaría problemas de sucesión que sacudirían al imperio mucho después de la muerte de Genghis Khan. Después del rescate de Berthe, Temujin y Yamuka vivieron juntos durante 1 año y medio, sus dos bandas unidas en un solo campamento, compartiendo fuego, planes, territorios de caza. Eran los dos hombres más talentosos de la estepa, y los dos lo sabían. Lo que quizás también sabían
sin poder decirlo, era que eso hacía inevitable una separación. Porque la estepa no tenía lugar para dos soles. Yamuka lo diría literalmente años después. El quiebre llegó por algo aparentemente menor. Yamuka propuso que acamparan en una colina. Temujin, después de consultar con su madre Hoelun, eligió acampar en el valle. Era una diferencia de opinión sobre un campamento. Pero en la estepa, donde los signos del liderazgo eran constantes y leídos con atención por todos, era también una declaración. Dos hombres no pueden compartir el mando. Alguien tiene que ceder. Y ninguno de los dos cedió. El grupo se dividió esa noche. Los que querían seguir a Yamuka se fueron con él. Los que querían seguir a Temujin se fueron con él. Y para sorpresa de todos, muchos eligieron a Temujin, el hombre sin tribu, sin riqueza consolidada, sin victorias militares conocidas, pero con algo que Yamuka, más inteligente en muchos aspectos, no tenía en la misma medida: la capacidad de hacer que los demás sintieran que con él las cosas serían diferentes. No solo mejores, fundamentalmente diferentes. La separación fue formalmente cordial. Por ahora. Pero la estepa era demasiado pequeña para dos hombres con esas ambiciones. Y ambos lo sabían. A lo largo de los años siguientes, Temujin fue construyendo su poder de una manera que nadie había intentado antes en la estepa. El método tradicional de conquista era simple y brutal. Derrotás a una tribu. Te quedás con el ganado y los caballos. Los hombres adultos que no mueren en batalla son ejecutados o esclavizados. Las mujeres y los niños son absorbidos o vendidos. La tribu deja de existir. Temujin hacía algo radicalmente diferente. Cuando derrotaba a una tribu, separaba a los líderes que habían resistido hasta el final y los ejecutaba. Eso sí era tradicional. Pero luego hacía algo que nadie había hecho con la misma consistencia. A los guerreros comunes los integraba en su propio ejército, con los mismos derechos que sus propios hombres, la misma comida, el mismo acceso al botín, la misma posibilidad de ascenso por mérito. Eso era revolucionario. En la cultura tribal de la estepa, el origen lo era todo. Eras Borjigín, o Taichiut, o Merkita, y esa identidad determinaba con quién comías, en quién confiabas, a quién le deberías tu vida si llegaba el momento. Temujin proponía algo completamente diferente: que la lealtad a él y al grupo superara la lealtad tribal de origen, que el mérito en batalla importara más que el apellido, que un guerrero merkita fiel valía más que un primo borjijín desleal. Con ese principio, construyó un ejército que crecía con cada victoria, porque los derrotados tenían más incentivo para unirse que para resistir, y los que se unían tenían razones reales para ser leales, no la promesa de no morir, sino la posibilidad real de prosperar. Los tártaros habían envenenado a su padre. Temujin lo recordaba. Siempre lo recordaba. La estepa tenía una memoria larga para las deudas de sangre. La pregunta no era si Temujin buscaría venganza, sino cuándo tendría el poder suficiente para hacerlo. Cuando finalmente atacó a los tártaros, la victoria fue total. Y la decisión que tomó después reveló algo fundamental sobre cómo pensaba. Ordenó que todos los hombres tártaros más altos que el eje de una rueda de carreta fueran ejecutados. Era una medida práctica disfrazada de venganza. El eje de una rueda
llegaba aproximadamente a la altura de un niño de 10 u 11 años. Todos los hombres adultos y adolescentes mayores de esa medida morirían. Los niños más pequeños y las mujeres serían absorbidos en las tribus mongolas. Los historiadores han debatido si esta orden fue cumplida completamente. Probablemente no al pie de la letra. Pero el principio era claro. No era crueldad por placer, era lógica de larga vista. Los tártaros habían matado a su padre. Si dejaba vivos a los hombres, en una generación habría guerreros tártaros adultos que recordarían y buscarían venganza. La única manera de romper el ciclo interminable de venganzas en la estepa era cortar la cadena completamente. Era una lógica que sus enemigos entenderían demasiado bien y que aterraría a los pueblos en el camino de la conquista más que cualquier ejército. No todas las batallas las ganó. Yamuka lo derrotó. En la batalla de Dalam Balyut, el antiguo amigo Yanda demostró que también era un estratega brillante. El ejército de Temujin fue aplastado. Yamuka, para afianzar su victoria y enviar un mensaje claro al resto de la estepa, hizo algo que le costaría caro en el futuro. Hirvió vivos a los jefes capturados de Temujin en calderas. Era un mensaje de terror. Y funcionó como mensaje de terror. Las tribus que habían empezado a mirar a Temujin con interés dieron un paso atrás. Pero también unió más firmemente a los seguidores que Temujin conservó. Hay un principio que la historia confirma repetidamente en contextos muy diferentes. Un enemigo que usa el terror extremo con prisioneros no destruye la resistencia, la intensifica. Porque los hombres que saben que rendirse significa la muerte en el caldero, no se rinden. Pelean con la desesperación del que no tiene alternativa. Temujin se retiró, reorganizó, aprendió y siguió construyendo. La derrota lo había enseñado algo que las victorias no podían enseñar del mismo modo. Que Yamuka era su igual estratégico. Que ganarle requería no solo más fuerza, sino una manera diferente de organizar esa fuerza. Y empezó a pensar en cómo crear esa diferencia. Mientras construía su ejército militarmente, Temujin estaba inventando algo más profundo, una nueva forma de organización social. Los nokor, la palabra mongola para compañeros. Hombres que se unían a él no por obligación tribal, sino por elección personal. En la sociedad tribal de la estepa, la lealtad era obligatoria dentro del clan. No podías simplemente irte y unirte a otro líder. Era traición, y la traición se castigaba con la muerte. Temujin rompió esa norma. Si un hombre quería seguirlo, era bienvenido, sin importar de qué tribu venía, sin importar qué había hecho antes. Lo que importaba era la lealtad presente y futura. Y a sus nokor los trataba con una generosidad que en la estepa era casi escandalosa. Compartía el botín de manera equitativa. Recordaba los nombres de sus hombres, de sus esposas, de sus hijos. Visitaba a los enfermos personalmente. Honraba a los caídos con rituales que sus familias nunca olvidarían. Era el tipo de liderazgo que la estepa nunca había visto con esa consistencia. Personalista pero justo. Severo pero predecible. La predecibilidad era la clave. Los hombres podían calcular exactamente qué esperar de él. Si eras leal, eras recompensado. Sin excepciones. Si traicionabas, morías. Sin excepciones. Esa asimetría perfecta entre la promesa y el castigo, en el caos de una estepa donde las reglas cambiaban con las alianzas, era tan valiosa como el agua en el desierto. Los hombres
podían construir su vida alrededor de esas dos certezas. Y eso era algo que nadie más les ofrecía. En el año 1206, Temujin convocó el Kurultai más importante de la historia de la estepa. Una gran asamblea de todos los jefes, líderes y representantes de las tribus que había unificado. Hacía años que había ido derrotando a las últimas resistencias. Los naimanes en el oeste, los merquitas en el norte, los keraitas, cuyo líder Togrul había pasado de aliado a rival en el proceso complejo de la unificación, y finalmente a Yamuka. La historia de Yamuka merece un momento. Fue capturado por sus propios hombres, que lo entregaron a Temujin, esperando una recompensa generosa. La recompensa que recibieron fue diferente a la que esperaban. Temujin ejecutó a los hombres que habían traicionado a su señor, y pronunció frente a todos algo que todos debían escuchar. Un hombre que traiciona a su señor para salvar su propia vida no merece vivir, y si traicionó a Yamuka, también podría traicionarlo a él. Luego se dirigió a Yamuka. Le ofreció la reconciliación, volver a ser los hermanos juramentados de la infancia, compartir el mundo que había construido. Yamuka rechazó con una dignidad que las fuentes, incluso las que favorecían a Temujin, registraron con respeto. Le dijo que no podía haber dos soles en el mismo cielo, que su destino era morir, y que pedía morir sin derramamiento de sangre. Temujin le concedió ese honor, que en la tradición mongola era reservado para los nobles de sangre: quebrar la columna vertebral, muerte sin sangre vertida. Y en el Kurultai de 1206, con todas las tribus presentes, con la estepa unificada por primera vez en generaciones, Temujin recibió el título. Genghis Khan, el Gran Khan, Khan del mar oceánico. Tenía alrededor de 44 años. Había tardado 3 décadas desde la muerte de su padre en llegar hasta ese momento. Y el mundo todavía no sabía lo que se venía. Lo primero que hizo Genghis Khan, después del Kurultai, no fue salir a conquistar. Fue reorganizar. Disolvió todas las tribus, completamente, de un solo golpe. Ya no había mongoles, merquitas, keraitas, naimanes o tártaros. Había solo mongoles. Y el ejército mongol. El ejército fue reorganizado en unidades decimales estrictas. Arban, 10 hombres bajo un comandante. Zuun, 100 hombres, 10 Arbans. Mingan, 1000 hombres, 10 Zuuns. Tumen, 10.000 hombres, el equivalente a una división moderna. Los comandantes de cada unidad eran elegidos por mérito probado, no por origen familiar, no por riqueza heredada, no por ser pariente del Khan, por capacidad demostrada en batalla y en administración. Los hombres de diferentes etnias y orígenes tribales eran mezclados deliberadamente en las mismas unidades, para que la lealtad al grupo de combate fuera más fuerte que cualquier lealtad tribal previa, para que el hombre a tu izquierda fuera simplemente tu compañero, no tu primo, no tu paisano, tu compañero. También creó la guardia personal, los Keshig, 10.000 hombres elegidos de entre los mejores guerreros del imperio, que custodiaban al Khan y servían también como escuela de liderazgo. Porque un comandante de Arban, que servía en los Keshig, aprendía directamente cómo el Khan pensaba y decidía. Y eso valía más que cualquier entrenamiento formal. El sistema postal, el Yam, postas de caballos frescos cada 40 kilómetros a lo largo de todas las rutas del imperio. Mensajeros que podían cubrir 300 kilómetros en un día.
las comunicaciones más rápidas del mundo, que permitían al Khan recibir información y enviar órdenes a cualquier rincón del imperio en días. Era un sistema de gobierno que ningún estado de su época podía igualar en eficiencia comunicativa. Y esa eficiencia era tan importante para el imperio como el ejército mismo. También creó el Yasa, el gran código de ley mongol. El Yasa no era filosofía abstracta, era pragmatismo absoluto, reglas claras sobre lo que estaba permitido y lo que no, con consecuencias igualmente claras. Algunas de sus disposiciones sorprenden por su modernidad. Libertad de religión total en todo el imperio. Cualquier fe era permitida. Cualquier ritual podía practicarse. Los líderes religiosos de todas las confesiones estaban exentos de impuestos. En el siglo XIII, cuando Europa quemaba herejes, el imperio mongol garantizaba la libertad de culto. Protección absoluta de los mercaderes. Robar a un mercader era punible con la muerte. Las rutas comerciales estaban protegidas militarmente. Matar a un emisario diplomático era punishable con la destrucción del pueblo que lo había hecho. La traición era la ofensa suprema, castigada con la muerte sin excepción, ni apelación, pero definida con precisión. Solo era traición violar la lealtad al Khan. No era traición cambiar de bando antes de una batalla si el bando propio era claramente inferior. El Yasa distinguía entre cobardía estratégica y traición real. Esa precisión era también parte del genio del sistema. Las reglas eran claras y las consecuencias eran predecibles, lo que hacía el imperio predecible para quienes vivían bajo él. Y la predictibilidad era, en el siglo XIII, un lujo extraordinario. China era el premio mayor, no solo la más rica, la más avanzada tecnológicamente, la más populosa, la más organizada administrativamente. En el norte gobernaba la dinastía Jin, un pueblo Jurchen que había conquistado el norte de China décadas antes, y que mantenía a los mongoles a distancia con una combinación de murallas, pagos de tributo y estrategia de divide y vencerás entre las tribus. La Gran Muralla había sido construida precisamente para mantener afuera a los pueblos de la estepa, y durante siglos había funcionado razonablemente. Los nómadas podían atacar, saquear, retirarse, pero no podían mantener territorio. No podían tomar ciudades amuralladas. No sabían administrar una civilización agrícola compleja. Genghis Khan lo sabía, y antes de atacar China, hizo algo que ningún conquistador nómada había hecho con la misma sistematicidad. Aprendió. Capturó ingenieros chinos. Les preguntó cómo funcionaban sus máquinas de guerra, sus catapultas que podían lanzar proyectiles de 100 kilos a 200 metros, sus arietes reforzados con metal, sus torres de asedio sobre ruedas, sus bombas de aceite incendiario. Y los integró en su ejército, no como esclavos que operaban máquinas, como especialistas respetados que entrenaban a los mongoles. Si el enemigo tiene una ventaja tecnológica, no la ignores. Adóptala, mejórala, úsala contra él. Esa sería la filosofía militar mongola para las próximas décadas. En 1211, Genghis Khan cruzó la Gran Muralla. La historia simplificada dice que la destruyó. La verdad es más interesante. Encontró brechas en la muralla, sobornó a guarniciones, aprovechó los conflictos internos del imperio Jin y la superó por la política antes que por la fuerza bruta. Lo que siguió fue una campaña que duró más de 20 años.
Porque China no era una batalla, eran 1000 batallas. Cada ciudad, cada fortaleza, cada paso de montaña. Los mongoles no estaban acostumbrados a los asedios. La guerra de la estepa era velocidad y movimiento. Los asedios requerían meses de paciencia, ingeniería sofisticada, logística compleja. Genghis Khan los aprendió. Contrató ingenieros chinos, persas, árabes. Combinó lo mejor de cada tradición técnica del mundo conocido. Y desarrolló algo más sofisticado que cualquier máquina de guerra. La guerra psicológica sistemática. Antes de atacar una ciudad, enviaba emisarios con un mensaje simple. Si se rendían, el pueblo vivía. Los artesanos y eruditos serían protegidos. El comercio continuaría bajo el nuevo orden. Si resistían, nada sobreviviría. Muchas ciudades se rendían. Y Genghis Khan cumplía su palabra escrupulosamente en ambos sentidos. Las ciudades que se rendían eran respetadas. Las que resistían eran destruidas completamente, sin excepciones. No era crueldad irracional, era cálculo frío. Cada ciudad destruida facilitaba la rendición de las siguientes, porque las siguientes sabían exactamente qué les esperaba si elegían mal. Antes de cada campaña, los mercaderes mongoles y los espías disfrazados de comerciantes habían estado en el territorio durante meses o años. Conocían los caminos, sabían dónde estaban las fuentes de agua, habían contado las guarniciones, conocían las rivalidades internas entre los gobernadores y habían identificado a los que podían ser comprados o convencidos. La red de información de Genghis Khan era el arma más poderosa de su arsenal. Más que los arcos, más que los caballos, más que las catapultas. Porque la información correcta convierte la fuerza bruta en precisión quirúrgica. También entendía que el terror, para ser efectivo, tenía que ser selectivo. Dejaban sobrevivientes, no por misericordia, para que llegaran a la siguiente ciudad y contaran lo que habían visto, para que el miedo viajara más rápido que el ejército. Un hombre aterrorizado que llega a su ciudad con el relato de la destrucción total que acaba de ver es el mejor mensajero posible, mucho más efectivo que cualquier emisario diplomático, porque habla desde la experiencia, porque tiembla mientras habla, y ese temblor es contagioso. En 1218, Genghis Khan envió una caravana comercial al imperio Juarizm. El imperio Juarizm era en ese momento el poder dominante del mundo islámico. Se extendía por lo que hoy es Irán, Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, con ciudades como Samarcanda, Bujará y Urgench, que eran los centros intelectuales y comerciales más importantes del mundo islámico. La caravana llevaba mercancías de alto valor y llevaba también un mensaje personal de Genghis Khan al Shah Muhammad II, que lo trataba de igual a igual, que proponía comercio y paz. El gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar acusó a los mercaderes de ser espías. Los ejecutó a todos y confiscó las mercancías. Genghis Khan respondió enviando 3 embajadores para exigir explicaciones y la entrega del gobernador para ser juzgado. El Shah Muhammad II respondió de una manera que en el código de la estepa no tenía respuesta posible que no fuera la guerra. Mandó ejecutar a uno de los embajadores y envió a los otros 2 de regreso con las barbas afeitadas. La barba era en el mundo mongol e islámico de la época un símbolo de dignidad, masculinidad y honor. Afeitar la barba de un embajador
era la humillación más profunda que podía infligirse. Equivalía a decir que el que los enviaba no merecía ningún respeto. Genghis Khan recibió la noticia. Subió solo a una colina y pasó 3 días allí, en silencio, hablando con el Tengri. Cuando bajó, la decisión estaba tomada. El imperio Khwarezm dejaría de existir. En 1219, Genghis Khan lanzó la campaña más devastadora de su vida, con un ejército de entre 100 y 150.000 hombres, dividido en múltiples columnas que atacaron simultáneamente desde diferentes direcciones. El Shah Muhammad II cometió el error estratégico fatal. Distribuyó su ejército, que era numéricamente superior, para defender todas las ciudades al mismo tiempo. Ninguna ciudad tenía una guarnición suficiente, y no podía concentrar sus fuerzas porque los mongoles atacaban en todas partes a la vez. Bujará cayó en días. Cuando los mongoles entraron, Genghis Khan cabalgó hasta la gran mezquita. Preguntó si era el palacio del Shah. Le dijeron que era la casa de Dios. Ordenó que el ganado entrara a comer el grano almacenado dentro, y se dirigió al pueblo congregado con una frase que los cronistas islámicos registraron con horror: que eran grandes pecadores, que sus líderes habían cometido grandes pecados, y que él era el castigo de Dios. Era teatro calculado, una declaración que encajaba perfectamente en el marco religioso islámico. Si el desastre era el castigo de Dios, resistirlo era resistir a Dios. Samarcanda se rindió sin combate significativo. Los artesanos y eruditos fueron perdonados y enviados a Mongolia. Los soldados que habían resistido fueron ejecutados. El resto fue sometido. Urgench fue diferente, la ciudad más grande del imperio Khwarezm, que resistió. El asedio de Urgench duró meses. Los defensores pelearon calle por calle, casa por casa. Cada edificio era una fortaleza. Cada canal era una línea defensiva. Cuando finalmente cayó, Genghis Khan ordenó la destrucción total. Los diques del río Amu Daria fueron rotos. La ciudad fue inundada. Lo que el agua no destruyó, lo destruyó el fuego. Las fuentes islámicas dicen que 1 millón de personas murieron. Los historiadores modernos creen que la cifra es exagerada, pero concuerdan en que fue una de las mayores destrucciones de una sola ciudad en la historia humana. Nishapur, la ciudad de Omar Khayyam, cuya guarnición mató al yerno de Genghis Khan en combate. La hija de Genghis Khan pidió supervisar la represalia. La ciudad fue destruida hasta los cimientos. Nada vivo debía quedar. Los historiadores calculan que la campaña contra el imperio Khwarezm mató entre 10 y 15 millones de personas. En una época donde la población mundial era de unos 400 millones. Equivaldría hoy a matar a más de 200 millones de personas. En pocos años. El Shah Muhammad II huyó, y Genghis Khan hizo algo que ningún comandante militar había hecho antes con esa escala. Envió a sus 2 mejores generales, Yebe el Flecha y Subotai el Valiente, con 20.000 jinetes, no a conquistar territorio, solo a perseguir al Shah, a donde quiera que fuera. El Shah huyó por Persia, cruzó el mar Caspio en barca y murió de enfermedad y desesperación en una pequeña isla del mar donde ningún ejército podía llegar. Yebe y Subotai, con 20.000 jinetes, decidieron no volver.
rodearon el mar Caspio por el norte. Cruzaron el Cáucaso. Derrotaron al ejército georgiano. Derrotaron a los alanos. Cruzaron las llanuras del sur de Rusia. Derrotaron a una alianza de pueblos cumanos y príncipes rusos en el río Kalka. Y luego volvieron. Después de una campaña de más de 3 años, que los había llevado alrededor de todo el mundo conocido occidental, cubriendo más de 10.000 kilómetros. Trajeron de vuelta información detallada sobre los territorios del oeste, sus ejércitos, sus ciudades, sus fortalezas, sus ríos y pasos de montaña, sus divisiones internas, sus puntos de debilidad. Esa información sería usada décadas después, cuando los nietos de Gengis Khan invadieran Europa del Este y llegaran hasta las puertas de Viena, antes de retirarse, por razones que los europeos todavía celebran como una victoria propia, sin saber que los mongoles simplemente decidieron que tenían cosas más importantes que hacer ese año. Vale la pena detenerse en esto. ¿Por qué ganaban? No era solo el número de soldados. En muchas de sus batallas más importantes, eran numéricamente inferiores. Era la combinación simultánea de ventajas que ningún ejército del mundo podía igualar. Primero, la velocidad. Un ejército mongol en marcha cubría entre 80 y 120 kilómetros por día. Un ejército medieval europeo cubría 20 o 30. Un ejército chino bien organizado, quizás 40. Esa diferencia de velocidad significaba que los mongoles llegaban antes de que el enemigo pudiera organizarse, antes de que pudieran llegar refuerzos de otras ciudades, antes de que pudieran quemar los puentes o destruir los almacenes de grano, antes de que pudieran enviar avisos a los aliados. La velocidad era también una arma psicológica. La noticia de que el ejército mongol estaba a 2 semanas de distancia llegaba. Y luego llegaba el ejército al día siguiente, antes de que nadie pudiera organizarse, antes de que la defensa pudiera prepararse. ¿Cómo lograban esa velocidad? Cada guerrero mongol llevaba varios caballos, normalmente 3 o 4, rotando entre ellos constantemente, de manera que ningún caballo estuviera nunca completamente agotado. Y el sistema de postas, el YAM, permitía que los mensajeros y los correos de avanzada cubrieran distancias aún mayores. 300 kilómetros en un día. No era excepcional para un mensajero del YAM. El arco y el caballo eran formidables, pero la táctica más temida de los mongoles no era tecnológica, era psicológica. El fingido retroceso. El ejército mongol atacaba y luego se retiraba, en aparente desorden, como si hubieran sido rechazados, como si estuvieran huyendo. El ejército enemigo, viendo al terror mongol retroceder, hacía lo que todo ejército instintivamente hace cuando el enemigo huye. Perseguía, con júbilo, con desorden, rompiendo la formación defensiva que era lo único que los protegía. Y entonces los mongoles giraban, en formación perfecta, coordinados por señales de bandera y cuerno que todos habían practicado miles de veces, y atacaban al perseguidor desorganizado desde múltiples ángulos. La táctica funcionó decenas de veces, en la estepa, en China, en Persia, en Europa. Los enemigos sabían que existía. Habían escuchado los relatos de los sobrevivientes y caían en ella de todas maneras. Porque la tentación de perseguir a un enemigo que huye es casi irresistible. Es instinto. Es la naturaleza de la batalla. Y los mongoles lo sabían.
y lo explotaban con una consistencia que asombra. El arco compuesto mongol era la tecnología militar más avanzada de su época. No era el arco largo inglés, que era poderoso pero rígido. El arco mongol era más corto, pero enormemente más potente para su tamaño, construido con capas de madera de bambú o abedul en el centro, recubiertas de tendón animal en la parte exterior y de cuerno animal en la parte interior. Cada material elegido por su propiedad específica. El cuerno comprimiéndose, el tendón expandiéndose, combinados en una tensión que multiplicaba la potencia del disparo. El proceso de fabricación tomaba hasta un año. Requería artesanos especializados, cuyo conocimiento se transmitía de padre a hijo. Y era tan valioso que los arcos de calidad se heredaban como tesoros. Un jinete mongol entrenado podía disparar 10 flechas por minuto, con precisión mortal a 150 metros, en pleno galope, en cualquier dirección, incluyendo hacia atrás el tiro pártico, mientras huía. La combinación del fingido retroceso con el tiro pártico hacía de la persecución una trampa mortal. El enemigo que perseguía recibía una lluvia de flechas de los propios hombres que huían, sin poder alcanzarlos, sin poder detenerse, sin quedar expuesto, atrapado en un movimiento que se volvía más letal a medida que avanzaba. El mayor problema de Genghis Khan en sus últimos años no era militar. No había nadie que pudiera derrotarlo militarmente. Era la sucesión. Tenía 4 hijos principales con Borte. Jochi, el primogénito, cuyo origen era dudoso, porque había nacido después de que Borte estuvo cautiva de los merquitas, que podría ser hijo de Genghis Khan, o no. Y esa duda era como una grieta en la roca que la lluvia del tiempo ensancharía. Chagatai, el segundo, duro, rígido, extremadamente celoso del cumplimiento del yasa, que odiaba a Jochi con una intensidad que era tanto política como personal, y que no ocultaba ese odio. Ogedei, el tercero, el favorito de Genghis Khan para la sucesión, generoso hasta el exceso, pragmático, con la habilidad política de hacer que los demás se sintieran bien con sus propias decisiones, y un problema crónico con el alcohol que preocupaba a su padre. Tolui, el menor, el más parecido militarmente a su padre, el que había heredado las habilidades tácticas y la ferocidad en batalla, pero también el más dependiente de la sombra de su padre para desarrollar su propio liderazgo. En una ocasión, Jochi y Chagatai llegaron a los gritos frente a su padre. Chagatai, incapaz de contenerse, gritó que Jochi era hijo de un merquita, no de Genghis Khan, que no tenía derecho a reclamar nada del imperio. Jochi respondió con una rabia que años de silencio habían acumulado. Genghis Khan intervino con una furia que sus hijos raramente le veían. Les dijo que se comportaban como monstruos, que la discordia entre hermanos era la ruina de los imperios, que había construido todo lo que tenían para que lo destruyeran entre sí como perros. Los separó, pero la grieta no cerró. Jochi murió en el año 1227, meses antes que su padre, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Algunos cronistas dicen que murió de una herida de caza. Otros sugieren que Genghis Khan lo mandó matar para resolver el problema de la sucesión. Otros que simplemente enfermó. La verdad se fue con él, y con ella parte de la legitimidad del imperio que vendría.
porque los descendientes de Yochi gobernarían la Horda de Oro durante siglos, con la sombra de la ilegitimidad siempre presente, siempre disputada, siempre divisiva. Genghis Khan designó a Ögedei como sucesor. La decisión estaba basada en un análisis frío de las realidades políticas. Ögedei no era el mejor guerrero. Tolui era mejor en el campo de batalla. Ögedei no era el más riguroso con la ley. Chagatai era más estricto en el cumplimiento del yasa. Pero Ögedei era el que podía mantener unido lo que su padre había construido, el que tenía la habilidad política de hacer que los demás se sintieran respetados incluso cuando no obtenían lo que querían, el que podía gobernar un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados sin que se fragmentara en la primera generación. Esa era la habilidad que Genghis Khan valoraba más que cualquier otra en su sucesor, porque ya había probado que la conquista era posible. El desafío real era la gobernanza. Y la gobernanza requería algo diferente a la guerra. Requería paciencia, diplomacia, la capacidad de escuchar antes de actuar. Ögedei tenía eso, más que cualquiera de sus hermanos. Hay cosas sobre Genghis Khan que los libros de historia no siempre cuentan. Tenía miedo a los perros, toda su vida. El conquistador más temido del mundo era incapaz de acercarse a un perro. Sus guardias tenían instrucciones específicas de mantener los perros alejados de su presencia. Amaba a Börte con una constancia que era inusual entre los grandes Khan de la estepa. Tuvo muchas esposas y concubinas, como era la norma entre los poderosos de cualquier cultura de su época. Pero Börte fue siempre la primera, la que consultaba en decisiones importantes, la que respetaba públicamente, y la que sus hijos con ella siempre tendrían preferencia sobre los hijos de otras esposas. Era analfabeto. Nunca aprendió a leer ni a escribir en ningún idioma. Mandó crear el primer alfabeto mongol, adaptado del uigur, para que las leyes y la correspondencia del imperio pudieran ser registradas. Pero él, personalmente, nunca lo usó. Gobernaba el imperio más grande de la historia sin poder leer un documento. Tenía un sentido del humor que las crónicas registran ocasionalmente con sorpresa, que se reía de sí mismo cuando la situación lo permitía, que apreciaba la inteligencia de los demás, incluso de sus enemigos. Era también genuinamente curioso sobre el mundo, sobre las religiones de los pueblos que conquistaba, sobre sus sistemas de gobierno, sus filosofías y sus ciencias. Convocaba a sabios de todas las tradiciones y los interrogaba durante horas, con una atención que los propios sabios describían como notable. En 1226, a los 65 años aproximadamente, Genghis Khan lanzó su última campaña contra el reino Xixia, en el norte de China, que había traicionado su alianza durante la campaña contra el imperio Khwarezm, negándose a enviar las tropas prometidas. La estepa nunca olvidaba una traición, y Genghis Khan nunca la había olvidado. Había esperado el momento adecuado, y ese momento había llegado. Durante la campaña, sufrió una caída del caballo. A su edad, en las condiciones de campaña de la estepa, esa caída lo dañó internamente. El tipo de daño que en el siglo XIII no tenía tratamiento posible. Sus generales le pidieron que se retirara, que esperara a recuperarse. Genghis Khan rechazó. La campaña continuó. El rey Xixia se rindió antes de que la capital fuera destruida.
Pero Genghis Khan, ya moribundo, ordenó la destrucción de todas maneras. Una promesa de venganza que había hecho años antes y que cumplió desde su lecho de muerte. Yof murió en agosto de 1227. La causa exacta es incierta. Fiebre que empeoró las heridas de la caída. Quizás una infección que sin antibióticos no tenía cura. Tenía alrededor de 65 años. Había gobernado durante 21 años después del Kurultai de 1206 y había estado construyendo hacia ese momento desde los 9 años, cuando quedó solo en la estepa. Ordenó que su tumba fuera secreta. Los que participaron en el entierro fueron ejecutados para que no pudieran revelarlo. Los caballos que pisaron el suelo sobre la tumba también. Un bosque fue plantado encima, según algunas fuentes. El río fue desviado para pasar sobre ella, según otras. No quería que su tumba fuera un lugar de peregrinación, que distrajera a los vivos. No quería que su cuerpo fuera profanado por sus enemigos. No quería que los que venían después miraran hacia atrás. La tumba de Genghis Khan nunca fue encontrada. Los arqueólogos la han buscado durante siglos, con la tecnología más avanzada disponible: satélites, georradar, análisis de imágenes aéreas, decenas de expediciones. Nada. En algún lugar de las montañas del Kentei, en Mongolia, bajo tierra y bajo el tiempo, están los restos del hombre que más territorio conquistó en la historia humana. Y nadie sabe dónde. Eso también es parte de su legado. La presencia de la ausencia. El misterio como última forma de poder. Lo que Genghis Khan construyó no murió con él. Ogedei continuó la expansión. Bajo su mando, los ejércitos mongoles completaron la conquista del norte de China. Invadieron Persia y el Medio Oriente. Y en 1241 llegaron a Polonia y Hungría. El ejército mongol en Europa destruyó a los caballeros teutónicos en la batalla de Legnica. Derrotó al ejército húngaro en Mohi y llegó a las orillas del Adriático. Europa no tenía defensa posible. Ningún ejército europeo había podido detenerlos. Y la ruta hacia París y Roma estaba abierta. Y entonces, Ogedei murió, en diciembre de 1241, de los excesos que su padre había temido. El ejército mongol se retiró, para el Kurultai, que debía elegir al nuevo Khan, y nunca regresó a Occidente. Europa sobrevivió, no por sus propias fuerzas, porque el hombre que gobernaba el imperio, que podría haberla aplastado, murió, en el momento exacto. Con el tiempo, el gran imperio se fragmentó en 4 kanatos: la Horda de Oro en Rusia y las estepas del oeste, el Ilkhanato en Persia y el Medio Oriente, el Kanato Chagatai en Asia Central, los Yuan en China. Y cada uno de esos fragmentos eventualmente fue absorbido por las civilizaciones que había conquistado. Los mongoles de China se volvieron chinos, los de Persia, persas y musulmanes, los de Rusia, parte del mundo eslavo, el nómada absorbido por el sedentario. Como siempre había ocurrido, como siempre ocurre. La Pax Mongólica. El período entre 1250 y 1350 aproximadamente, cuando las rutas comerciales que cruzaban Asia, por primera vez en siglos, eran seguras. Los mercaderes podían viajar de Europa a China sin ser robados, porque el ejército mongol garantizaba las rutas, bajo pena de muerte para los bandidos. Por esas rutas viajaron Marco Polo y su familia. Por esas rutas viajaron ideas, tecnologías, filosofías.
La pólvora llegó a Europa por esas rutas. La imprenta llegó de China a Occidente, siguiendo esos caminos. Y también viajaron virus. La peste negra, que mató a 1/3 de Europa, entre 1347 y 1351, viajó por las rutas mongolas, desde Asia Central hacia el oeste. Llegó a Europa en los barcos de mercaderes genoveses desde los puertos del Mar Negro, puertos que los mongoles controlaban. El imperio mongol conectó el mundo, y esa conexión trajo beneficios y catástrofes en proporciones que ningún historiador puede separar completamente, porque eran inseparables. Eran lo mismo. La conexión que permitía el comercio también permitía la enfermedad. El camino que traía la seda también traía la bacteria. Hoy, 800 años después, Gengis Khan es el símbolo más poderoso de la identidad mongola. Su imagen está en los billetes, en las monedas. El aeropuerto más grande del país lleva su nombre. La cerveza más popular se llama Genghis Khan. El hotel más grande de Ulan Bator también. En los países que devastó, la memoria es completamente diferente. En Irán, en Irak, en Afganistán, en partes de China, Genghis Khan es el símbolo de la destrucción. El azote que llegó de la nada. El fin de un mundo que nunca volvió completamente. Ambas memorias son ciertas al mismo tiempo, y esa contradicción es parte de lo que hace imposible reducir a Gengis Khan a un juicio simple. ¿Fue malo? ¿Mató a proporciones de la humanidad que solo se igualaron en el siglo XX con armas industriales? ¿Fue bueno? Creó la primera zona de libre comercio panasiática. Garantizó la libertad de religión en un siglo de cruzadas y yihads. Construyó sistemas postales y de comunicación que no se igualarían en Europa hasta el siglo XIX. No era un monstruo, no era un héroe. Era el producto más extremo de su tiempo y su lugar. Un niño que quedó solo a los 9 años y decidió que nunca más volvería a estar solo. Y que cumplió esa promesa de una manera que nadie, ni siquiera él, podría haber previsto completamente. Hay genetistas modernos que calculan que 16 millones de hombres vivos hoy son descendientes directos de Gengis Khan por la línea masculina. 1 de cada 200 hombres en el planeta. No como dato de biología, como dato de historia, como la manera más concreta y medible de entender la escala de lo que hizo. La estepa sigue igual esta noche. El viento empuja la hierba hacia el este, como siempre. Las estrellas son las mismas que Gengis Khan miraba desde su tienda. El Tengri, el cielo eterno, sigue ahí. En algún lugar bajo tierra, en las montañas del Kentei, un hombre que nació sin nada duerme sin que nadie sepa dónde. El mayor conquistador de la historia, invisible en su propia victoria final. Esta ha sido la historia de Gengis Khan, el niño que quedó solo en la estepa a los 9 años, que aprendió que la supervivencia no espera, que la lealtad es el activo más valioso que existe, y que el mundo pertenece al que se mueve más rápido. Podés descansar ahora. La hierba de la estepa ondula suave en la oscuridad. Los caballos duermen de pie bajo las estrellas. Solo el viento. Y el tiempo que sigue pasando sin apuro. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte. Buenas noches.